a hablar de un faraón que se hizo famoso no por lo que nos dejó en vida, sino por lo que nos heredó. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Tutankamón. Y como siempre, un poquito de contexto, un poquito de historia. ¿En dónde estamos? En el Antiguo Egipto. Y más o menos en qué época estamos. Estamos en el Imperio Nuevo, es decir, la última parte de este gran imperio, en la dinastía 17, en el año 1341 a.C. ¿Y cómo estaba Egipto? Ahorita te preguntarás. Pues era una civilización sumamente rica, bien proporcionada, una gran potencia, pero que tenía una fractura en el tema ideológico. Este problema tenía nombre y apellido, más bien nombre con apellido, que era Akenatón, el padre de Tutankamón. ¿Y por qué? Se preguntarán. Porque este señor decidió romper con años y años de tradición de politeísmo tradicional. Es decir, a partir de ahora quiso únicamente rendirle culto a un solo dios llamado Atón. De ahí Akenatón. Pero esa es otra historia, eso ya lo veremos después. Hoy nos vamos con su hijo, Tutankamón. Tutankamón ascendió al trono cuando tenía 8 o 9 años, es decir, un chavito, y obviamente, por estas mismas razones, pues no gobernó él 100%. Estuvo manipulado por personas a su alrededor, principalmente por dos. Ay, que era un alto funcionario, y Horemheb, que era un militar, un general. Sin embargo, aquí hay algo importante, porque Tutankamón originalmente era Tutankatón, precisamente por el rey Atón. Pero durante su reinado cambia de nombre a Tutankamón precisamente para regresar a estas costumbres que había cambiado su padre, que habían hecho que la gente se volviera loca porque habían cerrado todos los templos, porque únicamente la divinidad era Akenatón y Atón. Por lo tanto, Tutankamón se le ocurrió esta gran idea y brillante idea, no sabemos si fue a Tutankamón o fue a estos señores que les dije, de volver al pasado y empezar de cero. Y esto se convertiría en el logro más importante de Tutankamón. No hubo grandes conquistas, no hubo grandes arquitecturas, no hubo grandes avances, simplemente hizo una reforma para regresar a algo que ya existía. Y aquí viene lo triste. Tutankamón estaba destinado a no gobernar por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque tenía problemas de salud. Se decía que tenía problemas óseos, que tenía pies deformados, en fin, tenía una salud delicada. Entonces se decía que iba a desvivirse pronto. Y esto es cierto porque Tutankamón fallecería en el año 1323 a.C. con alrededor de 18 años, tras 9 años de reinado, nada más. En realidad, no se puede comprobar por qué fue que murió este gran personaje, este gran faraón, pero se dicen muchas cosas que entre posibles infecciones y malformaciones óseas también se le ha agregado, gracias a los estudios de ADN que se han hecho en la actualidad, que pudo haber sido un tema de malaria. Y de hecho, no hubo una crisis tras su fallecimiento porque el poder ya estaba en otras manos y ya se sabía que no iba a haber heredero. No pasó nada. ¿Quién lo sucedió? Se preguntarán. Pues nada más y nada menos que Hay, es decir, el funcionario que lo apoyaba, y después el trono pasó a Horemheb, que fue este militar también del cual ya hablamos. La vida pasaría y a Tutankamón fue tan olvidado que de hecho le hicieron una tumba que seguramente ya había sido utilizada y fue tan insignificante que otros faraones llegaron y decidieron construir alrededor e incluso encima de su tumba sus propias tumbas. Y justo esto que les acabo de decir, es lo más importante. Precisamente porque Tutankamón fue tan insignificante que en la construcción de las otras tumbas, todos los escombros de otras excavaciones los pusieron encima de esta. Además de que construyeron otras tumbas encima de esta, que la fueron enterrando más y más, haciéndola imposible para los saqueadores. Esto es importantísimo y por esto mismo le voy a traer un poquito de contexto más. En realidad, las tumbas egipcias han sido saqueadas durante toda su historia, por más de 3500 años. Obviamente pasó mucha gente por estas tierras que sabían que ahí estaban las tumbas y obviamente iban a saquear los tesoros de ahí. Llega en el año 1800 el descubrimiento de la piedra Rosetta, que ya la conocemos, y gracias a esto empieza toda la egiptomanía. ¿Y que nos podemos dar cuenta de toda esta egiptomanía? Que en realidad podemos ver a todos los faraones que han pasado a lo largo de los tres imperios, es decir, el imperio nuevo, el imperio medio y el imperio antiguo, y Tutankamón no aparecía ni figuraba en ninguno de estos. Nos hacía ver que quizás era un faraón que no fue importante y que seguramente se había perdido en el tiempo. Y así con el tiempo nos vamos al año 1922. Este año es clave y aquí entra un personaje de la historia que seguramente han escuchado por mi propia voz, que se llama Howard Carter.
¿Y quién era Howard Carter? Se preguntaron ustedes. Pues era un explorador, no era en realidad un arqueólogo, pero sí estaba obsesionado, como muchos de nosotros, con el tema de Egipto y de sus tesoros y de su cultura. ¿Y a qué lugar nos vamos? Nos vamos al siglo XX, al Valle de los Reyes. ¿Qué es este lugar? Se preguntarán, les puedo mostrar fotos aquí. Era un terreno donde básicamente todos los reyes y un par de reinas, incluida Hatshepsut, estuvieron ahí enterradas para que no fueran molestados y estuvieron muy a profundidad en estos grandes montones de tierra. Para este siglo se decía que todo lo importante en este Valle de los Reyes ya había sido encontrado. Eso era lo que se decía y todo lo que se había encontrado ya había sido saqueado. Pero Howard Carter no creía esto y siguió su intuición hasta que encontró un escalón. Un escalón. Habla con Lord Carnarvon, que era el que le estaba financiando sus excavaciones, y le dice, dame chance por favor, una excavación más, una temporada más y ya estamos. Este se lo permite y Howard Carter va a donde había encontrado este escalón y sigue excavando. El 4 de noviembre siguió excavando y vio que era una escalera completita. En noviembre siguió excavando hasta que encontraron un muro. Y en ese muro, que era un sello, lo que dijo Howard Carter el día 22 de noviembre fue hacer un agujero y le preguntaron que qué veía ahí. Él respondió, el 26 de noviembre veo cosas maravillosas. ¿Qué había adentro? Se preguntarán. Carros, tronos, cofres, estatuas, en fin, era una infinidad de tesoros que jamás se habían visto en ninguna tumba de Egipto. A diferencia de como dicen muchos, que no había sido saqueada jamás, sí había indicios de que había habido algún tipo de saqueo. Pero la realidad es que en el 90% de la tumba estaba intacta. Entró Howard Carter y yo no me puedo imaginar lo que habrá sentido al ver estas 5,000 piezas que estaban en esta tumba, incluyendo una muy especial, que es la máscara de oro de Tutankamón. A partir de aquí inicia una egiptomanía tremenda, mucho mayor que la que ocurrió con la piedra Rosetta, librando a todo el mundo a visitar este gran país. Había una obsesión mundial por Egipto. De hecho, pueden ver que hasta Hollywood empezó a producir películas de la historia egipcia cuando nunca lo había hecho, porque no le interesaba realmente a la gente. E incluso se empezaron a generar mitos sobre ciertas maldiciones que tenía esta tumba. De hecho, hay varios documentales que hablan de estas maldiciones. Los hechos nos dicen que no fueron del todo ciertas, que en realidad Howard Carter vivió mucho tiempo y murió en 1939. No había un patrón científico real que pudiera dar pie a que había una maldición. Pero lo que es una realidad es que estos tesoros no eran nada más oro, no eran nada más joyas. Era historia pura, nos podían decir demasiado del antiguo Egipto. Nos decían qué rituales hacían, cómo vestían, cómo actuaban militarmente, qué comida comían, qué perfumes usaban, incluso a qué juegos jugaban. Estamos hablando de historia descubierta de 3000 años. ¿Y a dónde se fueron todos estos tesoros? Te preguntarás. La mayoría se fueron repartiendo por muchos lugares, pero terminaron en Egipto, en el Cairo, en el antiguo Museo del Cairo, y actualmente los puedes encontrar en el nuevo Museo del Cairo, que está espectacular. En cuanto a la tumba, la KB62, que es de las primeritas que puedes ver cuando entras al Valle de los Reyes, en realidad no vale tanto la pena verla. Como les había contado, era una tumba improvisada. En realidad, si quieren ver alguna tumba que valga la pena, vayan a ver los de la época ramesina, vayan a ver otras. Esta no hay mucho que verle. ¿Quieren ver a Tutankamón? Vayan al Museo del Cairo. ¿Y por qué es tan famoso Tutankamón? Se preguntarán ustedes. ¿Por qué es el faraón que todo el mundo conoce? Precisamente por esto. Porque la herencia que nos dejó, todo lo que sabemos de la historia egipcia, gracias a su tumba, nos da muchísimo cariño a todos los egiptólogos y a todos los historiadores por este niño faraón. Tutankamón vivió poco, gobernó poco y fue olvidado muy pronto. Pero lo que nos dejó es una tumba intacta, recordándonos que la historia no siempre premia a los grandes conquistadores. A veces este gran legado está en lo que el tiempo decide conservar para toda la eternidad.